Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos, amantes de las escrituras bíblicas. En esta ocasión quiero hablar un poco de una palabra tan grande que se utilizan a esta fecha en las denominaciones, y es la palabra verdad. Durante mucho tiempo se ha venido hablando de esta palabra, y en estos últimos tiempos en los que ha surgido diferentes religiones y diferentes doctrinas, se menciona más esa palabra. Es decir, yo tengo la verdad, esta congregación tiene la verdad, en esta denominación está la verdad. Por eso he decidido crear este tema, pero lo vamos a crear de acuerdo a la escritura bíblica. Y vamos a hablar exactamente de la verdad. Entonces yo los invito a ustedes, mis queridos amigos y hermanos lectores, que se dirijan a Isaías 29, donde vamos a estar hablando, vamos a dar inicio a ese tema y vamos a estar hablando de la verdad. ¿Qué es la verdad según las escrituras bíblicas? Entonces vamos a ir a Isaías 29:9, donde hay una profecía para estos últimos tiempos. Dice Isaías 29:9: Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos sino de vino. Profecía para los últimos tiempos, y lo vamos a observar más adelante en un versículo de este mismo capítulo. Temblad y no decidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Dios mismo dice en su profecía que el pueblo está ciego, que sus profetas están ciegos, que los ojos de los videntes están cerrados. Y muchos pastores hoy en día dicen: es que yo llevo 20 años estudiando teología, yo estudié en tales institutos bíblicos, pero como dice la palabra de Dios, se han preparado para engañar al pueblo. Y mire lo que continúa diciendo. Dice que puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. ¿Qué significa libro sellado? Significa que muchas de estas profecías están cerradas, están selladas hasta el tiempo del fin. Y que, mi querido hermano, no importa si lleva 20 años haciendo institutos bíblicos, estudiando, si la palabra de Dios nos dice que hay una profecía sellada, es que su interpretación está sellada. Usted puede estudiar los cursos teológicos que quiera, pero la interpretación la tiene es Dios, y muchas de estas cosas no han sido reveladas. Se discute quién tiene la verdad, se habla de que el Apocalipsis es un estudio muy profundo, se habla de que llevan 20 años estudiando el Apocalipsis, estudiando los profetas. Mis hermanos, eso no sirve para nada, porque la visión la tiene es Dios. Cuando hablamos de la profecía, la interpretación la tiene es Dios. Sí, podemos ir, digamos, a la historia y saber muchas cosas que han sucedido a lo largo del tiempo, pero cuando se trata de interpretar las profecías, ahí necesitamos es de la interpretación de Dios. Y por eso es que les digo, esa palabra verdad es muy grande para decir: yo tengo la verdad, usted tiene la verdad está en tal denominación. Es muy complicado. Entonces yo los invito a ustedes, mis queridos hermanos, de que mediten esta palabra que vamos a estar analizando.
Dice el versículo 11: «O será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lea ahora esto». Puede ser muy sabio, puede haber estudiado teología, pudo haber estudiado en los mejores institutos bíblicos, pero si la palabra de Dios nos dice que hay un libro sellado, que hay una interpretación sellada, ante esto no hay nada que hacer. No hay sabio que lo pueda interpretar. Por eso dice: si le dieren al que sabe leer, al que se cree sabio, dirá, no puedo. ¿Porque qué? Porque el libro está sellado. Y eso sí, no lo podemos quitar. Y si dieran el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice después el Señor: porque este pueblo, vamos a observar cuál es el motivo por el cual está sellada la verdad. Porque es una verdad que está sellada hasta el tiempo del fin y que llega el momento en que va a ser revelada de parte de Dios. Vamos a ver el motivo por el cual su verdad está escondida. Dice, no, pero es que ya todo quedó dicho. Incluso el Cristo habló en parábolas para no dar la interpretación completa, porque no era la hora en la que muchos secretos irían a ser revelados. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, solamente con su boca, el corazón, la mente, el alma, quién sabe. Dice el Señor: pues este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Todo se formó una doctrina de hombres. Hoy podemos observar tanta apostasía y tantos que se hacen llamar apóstoles, maestros, y engañando, incluso haciendo mercadería del pueblo, porque realmente lo que hoy se observa en el evangelio moderno es un negocio. Es un negocio. Nadie predica por convicción, sino predican es por un negocio. Bueno, no vamos a generalizar, porque recordemos que la palabra de Dios, cuando dijo Elías, he quedado solo, dijo, no. Hay unos cuantos que no han doblado la rodilla ante Baal, lo mismo. Pero sí hay una gran parte de apostasía extendida sobre la faz de la tierra y engaño. Entonces la palabra es la verdad. Es una palabra muy grande. Hoy yo no estoy sentado aquí para decirles que yo tengo la verdad, sino para decirles que muchas cosas de las que están en la escritura están selladas y no hay interpretación hasta que llegue la hora en que Dios va a revelar todas estas cosas. Dice, por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Entonces, no, es que yo tengo 20 años estudiando la palabra de Dios y a mí nadie me puede contradecir. Eso se llama soberbia. Soberbia, porque ese no es Dios. Dios puede poner a una piedra a que hable. Incluso si hoy se levanta alguien a hablar, ya puede Dios hablar a través de esa persona. No debemos ser así. No debemos ser soberbios, porque no sabemos en qué persona puede estar la palabra de Dios. Entonces, los invito a que analicen esta palabra. Perecerá la sabiduría de sus sabios, se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Y recuerde que le está hablando al pueblo. Dirán, no, eso ya sucedió. Eso ya, muchos pueden decir, eso ya sucedió. Eso fue en los tiempos que vino el Cristo, ya se cumplió esta profecía. Pero yo les voy a mostrar aquí en este mismo versículo donde dice que es hasta el tiempo del fin. Por tanto dice ya que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo. Sí, nuevamente va a hablar Dios sobre la faz de la tierra, a reprender el engaño que hay. Eso no se puede desmentir, porque eso está aquí en estas escrituras. Muchos dicen es que ya el evangelio está,
cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y toda tu casa. Pero muchos ignoran esa palabra. Hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada reputada. Será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado: no entendió? Eso se refiere al pueblo. ¿Acaso si mi querido hermano es escogido de Dios, y aunque pastores y aunque evangelistas quieran decir no vea, cierre sus ojos, porque eso es lo que quiere la apostasía, eso es lo que quieren los falsos profetas, que los ojos del pueblo estén cerrados? ¿Acaso esa alma, esos escogidos no sabrán y no discernirán a dónde está la palabra de Dios? Creo que sí. Creo que sí, y creo que viene la hora en que se va a levantar un pueblo para hablar muchas de las maravillas que han estado escondidas. Dice: ¿no se convertirá de aquí en muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque? O sea que no llegará la hora en que a lo que todo el tiempo se pensó que era la verdadera doctrina, el verdadero pueblo de Dios, puede pasar algo extraño. Y Dios siempre ha hablado, y en Apocalipsis también lo habla, porque se ha levantado un falso pueblo, un falso ministerio sobre la faz de la tierra, argumentando que es el pueblo de Dios. Llega la hora en que, como dice este versículo, ¿no se convertirá de aquí en muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero? Y el campo fértil será estimado por bosque. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro sellado. En aquel tiempo, y está hablando para estos tiempos, para los postreros tiempos. Y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, la tierra está en tinieblas. Pero es que el evangelio está siendo predicado sobre toda la faz de la tierra. ¿Cuál tinieblas? Hay luz. Si fuera la verdad la que está sobre la faz de la tierra, este mundo no estaría hecho un caos. Y nosotros observamos que la maldad está dentro del pueblo, que la iniquidad está ahí, presente en medio del pueblo. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. Recordemos que está hablando de ese mismo libro sellado. Y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y las tinieblas. Daniel 12 también lo habla. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado, el escarnecedor será consumido, serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendían la puerta. Eso no va dirigido al mundo, mis hermanos. Eso va dirigido al pueblo. Esto no va dirigido a la persona que no ha escuchado la palabra de Dios. Va dirigido directamente al que es considerado pueblo de Dios. Los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendían la puerta y pervierten causa del justo con vanidad. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, y su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos obra de mis manos. En medio de ellos santificarán mi nombre y santificarán al santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Y en los últimos tiempos, ¿alguien aprendiendo doctrina?
Bueno, esa es la palabra de Dios. Resulta, mis queridos hermanos, que esa interpretación viene para los últimos tiempos. Ese libro sellado será desatado. Muchos dicen, eso es una profecía para Israel. Sí, es una profecía para Israel, es una profecía para su pueblo, pero recordemos lo que hizo el Cristo. Escogió a 12 discípulos. Primero, las profecías nos hablan de que esparciré a este pueblo sobre la faz de la tierra. No tengo las palabras exactas, pero aquí en los profetas del Antiguo Testamento podemos apreciar que nos habla de que los esparcirá sobre la faz de la tierra. Dice, no, claro, el Israel terrenal está esparcido sobre la faz de la tierra. ¿Cómo los esparce? Escoge el Cristo a 12 discípulos y les encomienda que vayan y prediquen el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio. 12 discípulos representan las 12 tribus de Israel, y esas 12 tribus de Israel extienden el evangelio por todo el mundo simbólicamente. Inmediatamente queda extendido las 12 tribus sobre la faz de la tierra, el nuevo Israel, el Israel espiritual. Por eso en el Nuevo Testamento observamos que gentiles y israelitas juntamente son un mismo pueblo, porque el pueblo quedó extendido sobre la faz de la tierra. Dios no va a escoger que el privilegio, que porque este es Israel, que porque este es el Israel terrenal, que porque no. Para Dios, Él va a sacar un pueblo de toda la faz de la tierra. Así de simple. Y estas profecías es para toda la faz de la tierra. No hay excepción, porque ya Dios hizo un solo pueblo. Está hecho un solo pueblo sobre la faz de la tierra. De ahí hay una parábola muy hermosa que habla el Cristo. Dice, el reino de los cielos es semejante a una red que es lanzada al mar, sacando peces buenos y malos. ¿Cuál es esa red? Es el evangelio. Es decir, que el evangelio es predicado sobre toda la faz de la tierra, y ese evangelio viene para sacar peces buenos y malos. Llega la hora en que deben de ser escogidos los peces buenos a un lado, los peces malos al otro. Apocalipsis habla de la siega. Y todas esas cosas se van a dar aquí en la tierra. La mayoría de iglesias dicen que todo eso va a suceder es después. La iglesia aprendió una fantasía y está sumergida en una fantasía, porque las cosas se van a dar aquí en la faz de la tierra, no es en otro lugar. Para que lo tengamos en cuenta, la siega va a suceder aquí en la faz de la tierra, donde deben de ser elegidos los que son y los que no son. Dice, vamos a dejar hasta ahí y vamos a leer el 38 para que ustedes observen que esto es para el tiempo del fin. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el tiempo postrero, eternamente y para siempre. Hay un libro sellado, hay un libro que debe ser desatado. Un libro que está sellado hasta el tiempo del fin, pero que Dios tiene preparado a un pueblo, o va a levantar un pueblo para que ese libro, para mostrarle las palabras de ese libro sellado. Vamos a ver lo que dice Daniel capítulo 12. Dice Daniel capítulo 12 de la siguiente manera. Vamos a centrarnos en el versículo 8 en adelante. Y yo oí, primero que todo estaba hablando de los tiempos de angustia, de la gran tribulación. Capítulo 12 desde el principio dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, es decir, de Judá, porque estaba hablando de Judá. Recordemos que el Cristo venía representando a la tribu de Judá.
Por tanto, el pueblo que escogiese el Cristo vendría a ser llamado simbólicamente Judá, es decir, su pueblo. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. No, es que hay dos libros, en uno es en el que escriben a Israel antiguo y en el otro es en el que escriben a la iglesia que está ahorita reinando. No. En aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, refiriéndose a la gran tribulación, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. En aquel tiempo, en el tiempo del fin. Estaba hablando de Judá porque recordemos que Daniel estaba preso en Babilonia, ¿sí? Entonces habla del pueblo preso y habla de que será libertado en estos últimos tiempos. Apocalipsis curiosamente vuelve a mencionar Babilonia. Recordemos que Apocalipsis habla de la caída de Babilonia. ¿Por qué? Simbólicamente cae Babilonia y al caer Babilonia es libre el pueblo. Es decir, que el pueblo no está libre. Según proféticamente, el pueblo no está libre. Y ustedes lo pueden examinar en Apocalipsis, lo pueden examinar en todos los profetas, y siempre habla de un pueblo preso. Siempre habla de un pueblo engañado. Y siempre habla de que el pueblo está engañado porque el libro está sellado. Eso es en el versículo 1 del capítulo 12 de Daniel. Pero mire el versículo 8, capítulo 12 de Daniel, versículo 8 dice: yo oí, mas no entendí. Todo esto que le enseñó Dios, todo esto que le mencionó para que quedara plasmado aquí. Yo oí, mas no entendí. Dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió a Daniel: pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos pastores dicen: no, es que yo llevo 20 años, 15, 12, 10, toda mi vida estudiando en los mejores institutos bíblicos. Mi querido hermano, usted pudo haber estudiado en los mejores institutos bíblicos, pudo haber hecho los estudios teológicos que quiera, pero esto no se interpreta con estudios teológicos, ni yendo a los institutos bíblicos más grandes y más importantes. Usted no va a llegar a la presencia de Dios y le va a decir: mire, es que yo tengo tantos estudios bíblicos, mire mi diploma. No, mi querido hermano, la interpretación de las escrituras y sobre todo las profecías están selladas. Y Dios escoge a los humildes de corazón para que revelarles estas maravillas. Así que, mi querido hermano, yo lo invito a que medite. Yo no vengo a decirles a ustedes: oigan, es que yo tengo la verdad, que yo tengo una congregación aquí para traerlos y para que traigan el diezmo y la ofrenda y esas cuestiones. No, lo que yo estoy hablando lo hablo por convicción, no lo hablo por querer venir a fundamentar ninguna doctrina errónea. Y si yo tengo que devolverme en algún momento porque quizás esté equivocado, estoy dispuesto a hacerlo con humildad, pero tampoco estoy dispuesto a creerle al hombre, a lo que él dice, a lo que ha interpretado y lo que ha acomodado para engañar al pueblo. En eso créame que sí voy a cuidarme mucho y le he pedido a Dios de que eso no sea de esa manera. Dice que están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y ahí es donde habla de esas maravillas. Dice: muchos serán limpios. O sea que en el tiempo del fin no estaban limpios a la totalidad. Ahorita dicen que el pueblo está listo para el arrebatamiento, listo, y que ni con el pétalo de una rosa. Cuando aquí Daniel dice que la libertad del pueblo viene en medio de una gran tribulación. Una gran tribulación que se está negando a costa de los argumentos que quieran. Está claro. Los argumentos de la gran tribulación. San Mateo 24 nos habla de la gran tribulación y habla de que el pueblo está presente en la gran tribulación. Y tratan de avergonzar a los hermanos que se levantan a hablar este mensaje y decir: es que está muy equivocado. No, hermano, no acomodemos la palabra. San Mateo 24 habla de la gran tribulación. Segunda de Tesalonicenses dice que no vendrá el Cristo sin que antes se manifieste la apostasía y venga el hijo de perdición, el hombre de pecado. No, claro, eso pasa en el mismo momento y luego el pueblo, porque el pueblo está muy preparado. Si el pueblo está engañado, está ciego, si el pueblo no se somete a limpieza
El pueblo no está preparado para ningún arrebatamiento. Queda claro que que el pueblo será libertado estando aquí en la tierra. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Mi querido hermano, si usted es impío, no entenderá. Y cuando la palabra de Dios habla de impíos, no está hablando de pecadores. Recordemos la parábola en la que estaba preparándose las bodas y Dios dice que envió ese mensaje a los pecadores y que la fiesta fue hecha con los pecadores. Es decir, que los impíos no quisieron aceptar el advenimiento. Y eso está escrito en los evangelios. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Y no hagamos cuentas porque todo esto es espiritual. La interpretación es espiritual. Isaías 29, 9 nos habla del libro sellado. Daniel 12 nos habla del libro sellado. Y para que no le quede duda a mi hermano, vamos a ir a Apocalipsis. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5 dice lo siguiente. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Recordemos que el libro sellado es que no se le es permitido a nadie ver su interpretación. Y está sellado ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Para quién va a ser esa interpretación? Para ese pueblo de Dios. Para usted, mi querido hermano, la interpretación viene a usted en su corazón. Escribiré mi ley en la tabla de sus corazones. Recordemos lo que dice San Mateo 24, que dice que si te dijeren allí está, no lo creáis. Recordemos estas palabras que son fieles y verdaderas. Entonces, el libro está sellado hasta el tiempo del fin. Hay algo hay un mensaje muy especial, bueno, en cuanto a lo de la gran tribulación. La gran tribulación, para que ustedes lo busquen, mis queridos hermanos, está en San Mateo 24. Dice, empieza a hablar de las señales antes del fin. Luego menciona la gran tribulación. Y posteriormente, ahí sí, la venida de Cristo. Todo en un orden. Segunda de Tesalonicenses 2 dice, pero acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os ruego, hermanos, que no dejéis mover de vuestro modo de pensar, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 es el argumento grande. Y yo sé que los pastores intentarán argumentarlo de una y de otra manera diciendo es que esto, es que lo otro. Apocalipsis también nos habla, dice, la gran multitud vestía de ropas blancas. ¿De dónde han salido, Señor? Son los que han salido de la gran tribulación. No es ni Israel, no es los que se quedaron del arrebatamiento, no es nada, es el pueblo de Dios. Entonces hay un argumento que surge en Apocalipsis 2:22. Vamos a ir a Apocalipsis 2:22. Apocalipsis 3:10. El mensaje a las iglesias. A cada iglesia le fue dado un mensaje diferente. A unos bonitos, a otros no tan bonitos, a otros medio bonitos y a otros algo duro el mensaje. Bastante duro. Pero a todos no les dio el mensaje igual. Quiero decirle, mis queridos hermanos, que ese mensaje a las 7 iglesias representa el mensaje
a las 7 clases de creyentes, a las 7 clases de religiosos que hay sobre la faz de la tierra. Porque las 7 iglesias en general vamos a hablar que es un solo pueblo. Recordemos que estas iglesias fueron presentes, pero se utilizaron como símbolo profético. Porque aquí en la introducción de Apocalipsis habla de las cosas que sucederán, hablándonos y argumentándonos. Es necesario que profeticen nuevamente sobre todo a pueblo, tribu y nación. Eso nos está haciendo, mis queridos hermanos. Usted lee la interpretación de Apocalipsis, es necesario que se profetice de nuevo sobre toda tribu, pueblo y nación. No. Ahorita se han dedicado es simplemente a hacer crecer la apostasía, pero no se le está dando, todavía no se ha cumplido de que se profetice nuevamente sobre todo pueblo. Como dice Apocalipsis 14:6. Apocalipsis 14:6 habla de que será predicado el evangelio eterno a toda tribu, pueblo, nación y lengua. Y es el evangelio eterno. Es el evangelio que viene con todas esas interpretaciones que han estado selladas. Pero el pueblo dice que ya está listo. Ya, mejor dicho, fueron reveladas todas las cosas y vea, nos vamos. Graves, mis queridos hermanos, porque eso no va a suceder así. Las escrituras se han interpretado de una manera carnal. Entonces, este es uno de los argumentos que utilizan los pastores para seguir engañando al pueblo. Yo digo, antes de preparar y ponerse a preparar un bosquejo, a ver como argumento en contra de los que están hablando y diciendo que la gran tribulación viene sobre la faz de la tierra y que el pueblo va a estar presente, ¿por qué no lo analizan y por qué no se arrodillan a orar y a pedirle a Dios que les dé la interpretación? Pero no van a arrodillarse, van a preparar el bosquejo a ver cómo siguen engañando al pueblo. Entonces, mire el argumento que utilizan para decir que el pueblo no pasa la gran tribulación. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Pero este mensaje fue a la iglesia de Sardis. Ahora veamos el mensaje que va para la iglesia. Recordemos que la clase de creyentes que hay, ¿no? Le guardará, porque si estará presente, le guardará, no sé de qué manera, pero le guardará. Estando presente le guardará, porque le revelará las cosas que sucederán y ese pueblo estará preparado. Sabrá cómo actuar en medio de esa gran tribulación. Le guardará, enviará una cortina, enviará un disfraz invencible de que ese pueblo no va a ser visto en la gran tribulación, porque va a estar preparado para ese momento. Y después sabremos cómo es la gran tribulación y si esa tribulación es de parte de Dios, ¿hacia quién es? Mire, vamos a observar en Apocalipsis capítulo 2:22. ¿Qué dice Apocalipsis 2:22? Mensaje a Tiatira. Si ese es el argumento para decir que la gran tribulación no es para el pueblo, pues aquí está el argumento para decir que la gran tribulación sí es para el pueblo también. Ustedes toman Apocalipsis 3:10 y yo les tomo Apocalipsis 2:22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. A los que con ella adulteran. Mensaje a Tiatira. Entonces, mis queridos hermanos, analicen. Por un lado le habla a una parte de pueblo, a una parte de creyentes, y les dice: yo te libraré de la hora dura que vendrá sobre la tierra. Por otra parte, le dice a otra clase de pueblo: yo te arrojaré en cama. Y dice que es Dios el que ejecuta esta gran tribulación. Aquí tenemos el argumento. Escuchaba a alguien decir que la gran tribulación, esa gran tribulación era ejecutada por Dios, y ahí estamos de acuerdo. ¿Por qué estamos de acuerdo? Porque la Biblia lo dice, vea. He aquí yo, habla Dios, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras.
Y dice que la arrojará en cama y en gran tribulación. Está hablando del mismo suceso. Es decir que sí, Apocalipsis 3:10 habla de esa parte de pueblo que será guardado la gran tribulación, pero de esa clase de pueblo que está engañado y que la arrojará en cama. Esa clase de pueblo es arrojado a gran tribulación y de ahí se cumple Daniel 12, donde dice que muchos serán lavados y emblanquecidos. Y ese proceso de lavar duele, ese proceso es doloroso. Así que mis queridos hermanos, si ustedes quieren saber de la gran tribulación, San Mateo 24, todo. No utilicen bosquejo, porque si ustedes utilizan bosquejo o empiezan a oír el bosquejo, que aquí hay un versículo, aquí hay otro, se le quita la idea principal al texto, a lo que realmente se quiso comunicar. Los profetas antiguos hablan de ese día, de ese tiempo de angustia cual nunca lo ha habido, dice Daniel 12. San Mateo 24 lo vuelve a mencionar. Y el apóstol Pablo lo tenía claro, que no vendría sin que antes se manifestara la apostasía, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Este es el mensaje que les dejo a ustedes, mis queridos hermanos, para que lo mediten. Dios les bendiga.